la inspección de trabajo y seguridad social no ha tenido una especial incidencia en el sector marítimo portuario, no la ha tenido, porque siempre han estado otros organismos, como el Puerto del Estado, la Autoridad Portuaria y fundamentalmente la Capitanía Marítima con su cuerpo propio de inspección marítima, que es la que ha tenido siempre el protagonismo generalmente en los puertos. La inspección de trabajo se ha limitado a actuar puntualmente, por órdenes de servicio concretas, una denuncia, un accidente de trabajo, una petición de informe de cualquier organismo, sí, nuestra forma habitual de actuar. Pero no ha habido una actuación permanente, actuación planificada, específica en el sector. Yo quizá en este aspecto sí soy una excepción, y quizá por eso Joaquín me ha llamado, porque la verdad es que me cuesta trabajo decirlo, pero este año hago 33 años de ejercicio profesional. Me ha pasado muy rápido, y de esos 33 años, casi todos, te aseguro, han estado vinculados con los puertos y con los barcos. Me tocó. Antiguamente lo que se hacía cuando llegaba un inspector de trabajo nuevo a la inspección, yo no soy de aquí, pero vine, soy como ya me considero capitano, aunque sea de adopción, pero cuando vine aquí te destinan a la zona peor. El último que llega, el novato, le toca la peor zona. Entonces era la sierra, y allí fui, obviamente. Pero luego surgieron denuncias que se consideraban que era peor todavía que la sierra para todo el inspector, que era denuncias de la UGT de buques de pesca. ¿Quién fue el último? Pues allá, me mandaron a él. Y desde entonces he estado vinculado al sector, llevo unos 30 años vinculado. Con lo cual, bueno, pues esa experiencia es lo único que yo les puedo aportar. Experiencia por otro lado, que hombre, no quiero decir que lo haya hecho mal, no lo haya hecho bien ni nada de nada, sino simplemente hay un dato. El dato es verificable y es: un inspector de trabajo debe cambiar de zona cada 5 años, para evitar, pues eso, o quizá para crear otro que entre aire fresco, otra forma de interpretar el derecho, las normas, otra cuestión. Llevo 30 años, por lo menos en el puerto de Algeciras, por tanto, no lo habré hecho demasiado mal cuando se me ha permitido que siga en un puerto tan complicado, tan estratégico, tan importante, tan conflictivo como Algeciras. Llevo 30 años. Es verdad que en esos 30 años que llevo en Algeciras, mi relación con los prácticos ha sido escasa. No sé si aquí hay prácticos de Algeciras. ¿Los hay, por favor? Qué bien. ¿Sí? Ha sido muy puntual mi relación con ustedes, con un tema de denuncia, un accidente, muy puntual. Por tanto, nuestra relación ha sido muy ocasional. Pero bueno, vamos sin más dilación a enfocar el tema que me trae aquí. El tema que me trae aquí es ver cómo se aplica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales a ustedes, a los prácticos, y ver cómo se encaja esa ley fundamentalmente en el tema de la coordinación de actividades empresariales, que creo que es un tema bastante interesante y bastante conflictivo y que suscita muchas dudas, ¿no? Si es tan amable de pasar. Bueno, para poder abordar este tema, lo primero que hice es ver cuáles son las funciones que desempeñan los prácticos. Y fundamentalmente son dos funciones de servicio portuario y funciones de servicio público. Y a partir de este pequeño esquema, para ir viendo cómo encaja cada una de estas funciones en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y, por ende, en la coordinación de actividades empresariales. Vamos a seguir. Tengo que decirles que yo no soy marino, no soy técnico y no tengo la formación que tienen ustedes, ¿no? Que es fundamentalmente técnica. Por tanto, tengo mis carencias técnicas, pero bueno, vamos a intentar superarlas. En cuanto a las funciones de los prácticos de servicio portuario, lo saben ustedes, está contemplada en el texto refundido, al cual ya se ha hecho multitud de menciones aquí, de la Ley del Puerto del Estado, de la Marina Mercante y en el propio Reglamento General de Practicaje. El asesoramiento a los capitanes de buques y artefactos flotantes, para facilitar su entrada y salida en puerto, maniobras náuticas dentro de este y los límites geográficos de la zona de practicaje. Digamos que serían los servicios portuarios de practicaje. Vamos a ver esto cómo va, ahora veremos seguidamente cómo se encajan en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Seguimos, por favor. En cuanto a las funciones de los prácticos que se consideran como servicio público, destacar a estos efectos de prevención de riesgos laborales una que se le adjudica por parte del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado.
y es esta tan interesante, que es la cooperación con la autoridad portuaria y la administración marítima, y en su caso con los prestadores de servicios, en labores de salvamento, extinción de incendios, lucha contra la contaminación, prevención y control de emergencias. Esto que en definitiva se define como un servicio público de obligado, de necesario cumplimiento, que no es más que uno de los servicios generales que presta la propia autoridad portuaria. No es más que eso, es una copia y pega. Es un servicio general. Y tan es así que es de necesario cumplimiento, pasamos por favor, que en el caso de no cumplirlo, eso constituiría una infracción muy grave tipificada en la propia Ley de Puertos del Estado, que puede llegar a una multa de 3.005.000 euros. Es decir, hay que hacerlo sí o sí. Seguimos, por favor. Y yo entiendo que esa competencia que hemos dicho de servicio público, que es el servicio general que asume la autoridad portuaria, se viene a ampliar, en cierto modo, así lo considero, que se amplía con otra consideración que está en el reglamento de practicaje de conformidad con la instalación de puertos. Y es que los prácticos deberán dar cuenta de forma inmediata a la Capitanería Marítima de cualquier suceso o acaecimiento que se produzca con motivo de la prestación de servicio portuario de practicaje y que pudiera afectar a la seguridad marítima, la seguridad de vida humana en la mar o el medio ambiente marítimo, incluyendo las deficiencias observadas y las anomalías detectadas en los buques durante las maniobras de entrada y salida del puerto, maniobras náuticas, dentro de este que puedan ser relevantes a aquellos efectos. A efectos de la seguridad marítima, seguridad de vida humana en el mar y el medio ambiente marítimo. Esto es una cuestión que no es baladí, es muy importante y yo creo que también es una obligación de servicio público. Seguimos pues. Empezamos entonces con el servicio portuario, obligaciones de prevención de los laborales y de coordinación de actividades empresariales. Cuando a mí Joaquín me dice, mira, nos interesaría que hablaras de esto, me surgió inmediatamente una duda, porque claro, yo sé que las corporaciones de prácticos contratan a gente, tienen trabajadores propios, pero me saltaba una duda y es, pero se aplica la ley de prevención a los propios prácticos, porque digo, vamos a ver, en la conceptuación que uno tiene desde fuera, dices, oye, el práctico es una empresa, son señores o socios que prestan sus servicios, pero que se constituyen empresa. Con lo cual yo decía, caray, esta gente es autónoma. ¿Cómo se va a aplicar la ley de prevención laborales a los autónomos? Están excluidos los autónomos. La ley de prevención de riesgos laborales solo se aplica a los autónomos en el tema de coordinación de actividades empresariales, pero es muy puntual, pero el resto se le excluye y me saltó esa duda. Y bueno, tuve que profundizar en esa cuestión. Vamos a ver. Los prácticos, ¿cómo se configuran jurídicamente? ¿Cómo prestan sus servicios? Bueno, pues mediante corporaciones de prácticos y además me decía Joaquín, en ese aspecto me asesoraba muy bien. Decía, mira, Juan Ramón, casi todos los corporaciones de prácticos adoptan la forma societaria de una sociedad limitada profesional. Digo, perfecto. Luego, claro, los prácticos son socios de esa sociedad limitada profesional. Entonces, es una empresa que cuenta además con trabajadores propios, trabajadores que realizan funciones auxiliares del propio práctico, como son las tripulaciones de las lanchas e incluso personal administrativo. Y si me apuran, bueno, he visto algunos pliegos de prescripciones particulares, a unos mecánicos que también se contratan aparte, que no forman parte de la tripulación, en fin, personas que contratan directamente la corporación. Sí. Y claro, realmente mi sorpresa, me encuentro que la Ley 47/2015, que regula las prestaciones sociales de las personas trabajadoras de la gente de mar, me encuentro que en su artículo 3 dice, oiga, que se incluyen a los prácticos como trabajadores por cuenta ajena. Y bueno, trabajadores por cuenta ajena en puridad. Claro, yo digo, bueno, en puridad será cuando la corporación de prácticos contrata a un práctico que hace falta porque con los prácticos que tiene no es suficiente para tener el servicio en periodos puntuales. Se contrata entonces un trabajador por cuenta ajena puntual. Oiga, hemos contratado a este práctico porque nos hace falta por el servicio. Seguimos, pero el artículo 5, y este sí, este es fundamental, este para mí es definitivo. Es definitivo. Aunque me he saltado el artículo 4, bueno, no importa. El artículo 4 dice que también pueden ser los prácticos, pueden ser trabajadores por cuenta ajena, o por cuenta propia, también. Pero este es muy interesante porque yo creo que la cabida de todos los prácticos está en este artículo. Y es,
Se asimilarán a personas trabajadoras por cuenta ajena los prácticos del puerto que para la realización de su actividad de practicaje se constituyen en empresas titulares de licencia de servicio portuario de practicaje en un puerto, con excepción del derecho a prestaciones por desempleo y fondo de garantía salarial y las que quedan excluidos. Dichas entidades, o sea, esas sociedades, esas que se constituyen, tendrán la consideración de empresarios a efectos de régimen especial respecto a los prácticos de puerto que venían incluidos y el resto de personal a su servicio. Amigo. Luego podemos decir que la gran mayoría, 90 y tanto por ciento, son trabajadores asimilados por cuenta ajena y la corporación tiene la consideración de empresa respecto a ellos. Ya tenemos muy despejada la duda, pero vamos a seguir, vamos a profundizar y vamos a llegar al fondo, porque ahora tenemos que irnos a la ley de prevención. Pero, bien, ya tenemos que los prácticos son trabajadores asimilados a cuenta ajena, pero los trabajadores asimilados a cuenta ajena entran dentro del ámbito de la ley de prevención de laborales o se excluyen o son una excepción. Vamos a la ley de prevención que nos dice en su artículo 3.1. Esta ley y sus normas de desarrollo serán de aplicación en el ámbito de relaciones laborales reguladas en el Estatuto de los Trabajadores. Luego tendremos que irnos ahora al Estatuto de los Trabajadores. Es un discurso lógico muy sencillo. Vamos al Estatuto. ¿Y qué nos dice el Estatuto más reciente del año 2015? Que se da aplicación a todos los trabajadores que prestan servicio en el ámbito ¿Qué se excluye? ¿Qué se excluye? Aparte, a los efectos que a nosotros nos atañe. Se excluye la actividad que se limite pura y simplemente al mero desempeño del cargo de consejero o miembro de los órganos de administración en las empresas que revisten la forma jurídica de la sociedad y siempre que su actividad en la empresa solo comporte la realización de cometidos inherentes a tal cargo. Es decir, ustedes no hacen eso, ustedes van en la lanchita, van al objeto social, se suben al barco y hacen la función de asesoramiento, la función normal del práctico. Luego no están excluidos del estatuto, no están excluidos de la ley de prevención, están entonces inmersos, y eso es una cuestión que debe quedar bien clara, pero es una cuestión que no todo el mundo tiene claro. Inmersos en la ley de prevención. Se les aplica, señores, la ley de prevención de riesgo laboral. Pero no porque lo diga yo, sino porque lo dice la norma. Son muchas porque la ley de prevención es muy exigente. Hay que tener en cuenta que la ley de prevención de riesgos laborales establece una protección casi absoluta respecto al trabajador. Es tan absoluta respecto al trabajador que incluso incluye las imprudencias temerarias del trabajador. Las imprudencias profesionales no temerarias, perdón, al revés. Las imprudencias profesionales no temerarias. Es decir, muchas veces se dice, cuando tengo que informar a accidente de trabajo, dice el empresario, hombre, pero es que este hombre no lo ha hecho bien. Y digo, bueno, no lo ha hecho bien, pero bueno, no ha sido una imprudencia temeraria. Y si no es una imprudencia temeraria, entonces usted es responsable. Hasta eso abarca. Es decir, es una protección muy completa, muy cerrada. Entonces, resumiendo, el empresario tiene que procurar que la prevención se aplique integralmente en la empresa, a toda la estructura jerárquica de la empresa, desde el señor que está más arriba, del consejero de administración, hasta el último trabajador. Todos tienen que estar involucrados en la prevención. Debe elaborarse una evaluación de riesgos, un plan de prevención que incluye una evaluación de riesgos y una planificación preventiva. Debe formarse a los trabajadores, debe informarse en el plan de prevención a los trabajadores, debe establecerse planes de emergencia, deben establecerse equipos de trabajo perfectamente idóneos para el desarrollo de su función, equipos de protección individual. Formación del puesto de trabajo en concreto. Es un paquete muy exigente, porque en definitiva, ¿de qué estamos hablando? En definitiva, estamos hablando de prevenir accidentes, estamos hablando de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores, de proteger su seguridad y su salud. Seguimos. Vamos para ahorrar tiempo vamos a ir pasando. Yo le voy a pasando porque ya más o menos me lo he referido. Sí, pasamos. Aquí hablamos de todas las medidas, hablamos de los equipos de trabajo, de los EPIs, pero no quiero cansarles ni ser reiterativo. Bien. Y, así seguimos. Y también, no solamente lo que hemos dicho, sino hay que añadir algo más, que es la vigilancia de la salud. Claro que aquí ya tenemos una pequeña cuestión a decir, y es que la vigilancia de la salud es el único supuesto, o al menos que yo conozca, en el cual, para evitar la duplicidad de actuaciones, para evitar que se someta al trabajador, en este caso al práctico, a un reconocimiento por el Servicio de Prevención Ajeno Médico y a un reconocimiento por parte de los servicios sanitarios del Instituto Social de la Marina, se dice los reconocimientos que practica el Instituto Social de la Marina tienen la validez de vigilancia. Lo cual está muy bien, pero bueno, es la única excepción. Es decir, por otra parte, ya les adelanto, porque muchas veces me encuentro con ello. Es decir, cuando voy a un barco,
pues me encuentro que el capitán me dice, los oficiales, pero vamos a ver, cuando hablamos de formación en prevención, vamos a ver la formación que tiene un capitán, y todos ustedes no son capitanes, ¿qué le voy a contar yo? Que ustedes sepan. Aquí tiene formación en la enseñanza reglada, ya en la escuela náutica o en la facultad, tiene una formación en materia de prevención. Tienen cursos de prevención de toda índole, de primeros auxilios, de contraincendios, de salvamento, de muerte y sobrevivencia, tienen todo tipo de cursos. Pero ¿me va a exigir usted también unos cursos específicos de prevención? Pues sí, señor, se lo voy a exigir, lo tiene que tener, si no, es sancionable. Por eso digo que la única excepción es en el caso de la vigilancia de la salud. Seguimos, pues. Vamos a entrar ya en la coordinación de actividades empresariales, porque creo que este es el meollo de la cuestión. Las obligaciones están bien claras y contempladas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. ¿Qué dice el artículo 24? Bueno, es bastante obvias, bastante lógicas, ¿no? El artículo 24 establece, digamos, tiene un nivel jerárquico, vertical, es decir, establece una base y luego unos niveles. En el nivel más bajo, digamos, en el escalón más bajo tenemos que cuando concurren trabajadores de 2 o más empresas en un mismo centro de trabajo, es decir, en un espacio, entonces deben de coordinarse, cooperar en la aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales. Y además, no solamente eso, deben cooperar. La cooperación significa que deben ponerse en conocimiento uno de otro de cuáles son los riesgos que proyectan y que pueden afectar al trabajo de todas las empresas. No solamente eso, sino también deberán establecer entre ellos los medios de coordinación necesarios para llevar a buen fin esta coordinación. En otro nivel mucho más exigente, más cualificado, se dice: cuando hay un titular de ese centro de trabajo, el titular del centro de trabajo es como si asumiera el liderazgo de esa coordinación. Es decir, es el que determina cuáles son los medios de coordinación y es el que debe de facilitar a demás empresas información e instrucciones respecto a los riesgos de ese centro de trabajo, respecto a las medidas para prevenir y proteger a los trabajadores frente a esos riesgos y las medidas de emergencia. Luego, el titular del centro de trabajo tiene una función importante y destacable, pero no contentos con ello, hay otro nivel de exigencia más, y es cuando ese titular del centro de trabajo ostenta a su vez la cualidad de empresario principal. ¿Y qué es empresario principal? El empresario principal es el que contrata a otras empresas para que presten servicios u obras en su centro de trabajo correspondientes a su propia actividad. Entonces, aquí la cosa ya es más seria. La cosa es más seria, ¿por qué? Pues porque tiene que vigilar el cumplimiento de las obligaciones de prevención de las contratas y subcontratas. Ello significa que, como la subcontrata cometa una infracción en materia de prevención, por ejemplo, va a ser responsable solidario de la empresa principal. Yo estoy apto a hacer actas de infracción solidarias, empresas principales. En el caso de un accidente, una obra de construcción, un accidente de un señor, y a veces en cascada, hago responsable al señor, a la contrata de la subcontrata, al empresario principal, una cascada de responsabilidad. Bien, las notas definitorias para establecer la coordinación son: centro de trabajo, que es cualquier área, edificada o no, en la que los trabajadores van a permanecer o a la que van a acceder por razón de su trabajo. Empresario titular del centro de trabajo, que es el que tiene la capacidad de gestión o de puesta a disposición de ese centro. Y el empresario principal, que ya hemos dicho quién es. Claro, esta cuestión de Otepa parecen, pero es que claro, cuando yo me encuentro, y es verdad, esto es rigurosamente cierto, es la Ley de Prevención del año 1995, pero tuvo un desarrollo reglamentario con un Real Decreto en el año 2004, que es el 171/2004. Cuando tuvo ese desarrollo en el año 2004, yo me planteé, como inspector de trabajo, que llevo, como he dicho antes, 30 años en Algeciras. Digo, vamos a ver, de todas las zonas que yo llevo y yo controlo, el puerto de Algeciras, como mejor va. Es un puerto en el cual llegué a calcular en su momento que en el transcurso de un año llegaban a concurrir 700 empresas, señores, 700 empresas. Digo, madre mía, ¿y se están coordinando? Claro, entonces yo me dirigí a la autoridad portuaria de Algeciras, le dije, además ya soy de vosotros, cuando vos eres personas de 30 años ya somos, no sé cómo decir, conocidos, no sé. Le digo, vamos a ver, ¿estáis haciendo la coordinación que me sale? Un momento, nosotros somos administración, igual que tú, tenemos capacidad sancionadora, igual que tú. Es más, tenemos algo que no tiene, tenemos policía portuaria, luego déjame, que vamos, yo actuaré como te... Digo, no, un momento, no nos confundamos, digo, vamos. Claro, entonces, cuando se resiste la autoridad portuaria a decir, a asumir
La coordinación, digo, bueno, entonces a esto hay que estudiarse un poco más, a ver si no vamos a meter la pata, vamos a estudiarlo y vamos a verlo. Entonces, son esas interrogantes que a ustedes les parecían muy obvias, pero yo me las tuve que hacer en su momento, no tenía más remedio, porque tenía que exigirle a la autoridad portuaria que asumiese el liderazgo de una coordinación que era imprescindible. Además, recuerdo en aquella fecha, desgraciadamente, algunos de los que están aquí se acordarán, que hubo bastantes accidentes mortales, muy graves en el puerto de Algeciras, fundamentalmente en la Estiva, pero los hubo. Son una racha terrorífica, pero los hubo. Vamos a pasar a ser tan mal. Bueno, vamos a pasar los objetivos de coordinación y los principios también vamos a pasar, y los medios de coordinación también vamos a pasar. Pasamos. Bien, entonces la primera pregunta que yo me hacía era, en primer lugar, ¿es el puerto un centro de trabajo? Porque claro, vamos a ver, lo mismo no lo es, a ver, o es, como diría yo, es un sitio, un lugar donde concurren muchos centros de trabajo. ¿Es el puerto un centro de trabajo? Entonces me voy al texto refundido, que es donde acude a la fuente, y me dice la fuente. Hombre, el puerto es un conjunto de espacios terrestres, aguas marítimas, instalaciones que situadas en la ribera de la mar o las rías, reúne condiciones físicas, naturales, artificiales y organización que permitan la realización de operaciones de tráfico portuario. Digo, entonces, ¿yo cómo lo encajo en la definición de la ley del Real Decreto 171? Que dice que era un espacio en el cual ocupaban trabajadores, transitaban y demás. Y hombre, entonces, si esto es así, son espacios que incluyen las aguas marítimas, donde los trabajadores permanecen por razón de su actividad y transitan por allí, es un centro de trabajo, a mí no me tenía ninguna duda, es un centro de trabajo. Luego, el primer punto es fundamental, porque a efectos de coordinación hay que establecer un espacio donde concurren trabajadores de distintas empresas. A efectos de coordinación es fundamentalmente es necesario delimitar un espacio. Siguiente pregunta. ¿Quién es el titular de ese centro de trabajo, que es el puerto, que ya le he dicho que es un centro de trabajo? Es que te lo dan clarísimamente, dice el texto refundido. Corresponde a la Administración General del Estado, el Ministerio de Impuestos, la Secretaría de Educación, la competencia exclusiva sobre los puertos de interés general. Lo aumenta el Ministerio de Fomento y a nivel local a la autoridad portuaria. Luego parece que ya tenemos al titular. La autoridad portuaria a nivel local, a nivel de puerto. Se me iban despejando tantas incógnitas y me iban dando un poco en la razón. Y eso para fundamentar una actuación, la actuación mía, ¿a dónde iba encaminada? A exigirle a la autoridad portuaria que hiciera un plan de coordinación de actividades empresariales. Esa es mi actuación y ese era mi objetivo. ¿Bien? Bueno, también me incluía las aguas marítimas, que también me planteaba las láminas de agua, me planteaban dudas. A mí me planteaban dudas, pero a mí como persona neófita, sin conocer el tema. Seguimos. Y las autoridades portuarias, ya tenemos al titular, y ahora vamos a centrarnos. Claro, ya tenemos al titular, pero oye, no vaya a ser que la autoridad portuaria no se le aplique la ley de prevención, porque dudas hay por todos lados. Entonces decíamos, ¿qué es la autoridad portuaria? La portuaria, pues es un organismo público, de los previstos en la ley presupuestaria, con personalidad pública, patrimonio propio, de la capacidad de obra. Depende del Ministerio de Fomento a través de puertos del Estado. Bueno, y los organismos públicos entran dentro de la aplicación de la ley de prevención de riesgos laborales. En la preguntaba, que me formulaba respecto a ustedes. Es decir, ¿entran los prácticos en la ley de prevención? ¿Entran los en la ley de prevención? Seguimos. Pues me encontré... vamos a pasar a la siguiente. Encontré tres argumentos normativos. Primero, recurrí de nuevo al ámbito de aplicación de la ley de prevención de riesgos laborales. Y dice la ley de prevención de riesgos laborales. Dice que se aplicará a todos los trabajadores dentro del ámbito del estatuto, así como en las relaciones de carácter administrativo o estatutario del personal al servicio de administraciones públicas. Pero a más, en el año 2002 surge un Real Decreto que yo tengo que aplicar varias veces, un Real Decreto porque aprueba el reglamento sobre el procedimiento administrativo especial de actuación nuestra, de la Inspección de Trabajo, para la imposición de medidas correctoras por incumplimiento de materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de Administración General del Estado, incluyendo los organismos autónomos. Y no solamente eso, sino que el propio Real Decreto de Desarrollo de Coordinación 171/2004 dice que constituye normativa básica para las administraciones públicas. Lo tenía claro. Se aplica plenamente, o sea, entra dentro del plan, pum, pa. Por lo cual, ya ¿qué hice? Hacer el requerimiento de actuación. Ese requerimiento de actuación
estaba muy fundamentado y no tenía posibilidad de contraargumentación, la verdad. Con lo cual, la reacción me pareció oportuna. La autoridad portuaria de Algeciras, ¿qué hizo? Muy bien, vamos a hacer un plan de coordinación de actividades empresariales. Año 2004, ¿eh? Vamos a hacer un plan de coordinación de actividades empresariales. Digo, bravo, pero tú te vienes para acá también, tú tienes que colaborar con nosotros. Digo, yo encantado. Y ahí nos pusimos, estuvimos haciéndolo y salió a la luz. Y es un plan además que en su momento estuvo bastante bien y se copió por otros puertos del Estado español, ¿no? Y la verdad que salió bastante bien. Vamos a retroceder, a retroceder un poquito más. Esto. Pero otra pregunta que yo me hacía es, bien, ya tenemos cogida la autoridad portuaria, es el titular del centro de trabajo y toda la historia, pero ¿puede haber otros titulares? Era mi otra cuestión. Y sí, que sí. Puede haberlo porque además, aunque dice el texto refundido que la utilización del dominio público portuario se rige por lo que establece la propia ley, elementos de protección y policía y las ordenanzas portuarias, pero también el uso del espacio portuario se puede ceder a través de una concesión o autorización, se puede ceder por razones de exclusividad, intensidad, peligrosidad, rentabilidad, pero se puede ceder. Entonces, en cuanto que se cede, pues aparecen otros titulares. Puede ser, el ejemplo típico más claro, por su tamaño enorme, yo pienso en las terminales de contenedores, el terminal de APNT, es tremendamente enorme, hay que discurrir por allí en autobús. Por lo tanto, en ese espacio, obviamente, el titular, estamos hablando siempre de espacio en coordinación, es el titular del centro de trabajo, es la empresa estimadora, es decir, la empresa que tiene otorgada la licencia de explotación, la licencia del servicio portuario de manipulación de mercancía. Por lo tanto, pueden existir otros titulares. Seguimos. Seguimos. Esto lo hemos visto ya. Aquí. Y estas cuestiones luego se han ido un poco... La verdad es que la jurisprudencia, para mí, yo cuando tengo que abordar un tema, casi me miro más jurisprudencia que la ley en sí. Porque para mí es tan clarificadora, a mí me ofrece tanta luz. Pero claro, lo único del problema de la jurisprudencia es que llega con muchos años de retraso, ¿no? Pero bueno, llega. Y entonces, una sentencia más interesante a este respecto, yo lo hice aquello, remito al año 2004, ojalá lo hubiera tenido antes, pero fue el año 2015. Que dice, además fue un accidente de un trabajador en el puerto de Palma de Mallorca, de un estibador. Entonces, dice que es responsabilidad de la autoridad portuaria el recargo de prestaciones. Dice, por el hecho de realizar la actividad empresarial en un espacio de titularidad suya. Vamos, más claro, suya. Dice, en suma, el empresario titular, al final, del centro de trabajo, la autoridad portuaria debe adaptar las medidas necesarias para que aquellos otros empresarios que desarrollen su actividad en su centro de trabajo reciban información, instrucciones de cómo relacionar los riesgos existentes en el centro de trabajo y la medida de prevención y protección correspondiente. Asumir el elevado compacto y una responsabilidad, te puedes imaginar. Pero a tal punto, Joaquín, es responsable eso, que yo recuerdo simplemente un accidente que ocurrió que fue de un señor portuario que bajaba una cabeza tractora, y en el momento de bajar, se dobla el pie. Tiene una torsión de tobillo, bueno, pues ya está, denuncia la inspección. Yo a todos los accidentes los chupo, del más pequeñito al más tremendo. Y dice este señor, vamos al sitio y demás, y esto que había un pequeño bache. Ya está. ¿Y quién es responsable de eso en condiciones? El puerto. Por responsabilidad. Y se le extendió la responsabilidad. Y lo curioso de estos casos es que estas cosas que me hacen tonterías, eso fue leve, si fuera un poco de días. Pues bueno, se puede complicar. Al final te llegaron a imputar al director de puerto. Muchas veces cuando entramos en el juzgado es como un salto al vacío. Depende de los jueces que toquen. De verdad, que sea lo que Dios quiera. Puede ser que ese juez no conozca el tema, no conozca la cuestión técnica. Y muchas veces digo, los inspectores, si tenemos alguna cosa de bueno, que aparte hemos licenciado en Derecho y hemos hecho la oposición también bastante dura, pero que vamos a los sitios. Y si no lo conoces, pues te lo enseño. Y te lo dices. Yo voy allí, lo voy a un plato y me dice, esto es así, esto es así. Además, otra cosa, es curioso porque yo muy pronto aprendí que para poder yo desenvolver este ambiente tan complejo, tan técnico, con señores tan profesionales, con tanto conocimiento, yo lo que aprendí enseguida es, aquí no puede ser tapano de ciego, estar aquí que es un señor que tiene puñetera idea, haciendo un poco tonto, porque entonces aprendí rápidamente, bien, no sé qué. Yo digo, ¿y quién sabe de estos temas? Aparte de usted, pero todo eso es parte interesada. Pero digamos que parte de la administración que sepa. Digo, hombre, la Capitanía Marítima no está nada mal. Porque además tiene un cuerpo de inspección, una inspección que además tiene ingenieros navales, que
que son muy técnicos, que saben mucho, como el señor, ya eso sí puedo decir que es amigo, puedo decir porque es de la administración, Julio Berzosa, o gente también mucho más Mercante, que son los que me acompañan a hacer el LLC. Y he hecho amistad, se puede imaginar, tantos años con ellos, y siempre aprendí, digo, hay que recurrir a ellos. Entonces, cuando hay un accidente o tengo dudas, me planto allí. Pero me planto, digo allí, pumba, el que esté disponible, me da igual. Julio está ocupado, pero espero. Está Karim, pues no está Karim. Que está el otro, y esta día pasa esto, informal. ¿Esto de qué va? Porque si no pueden meter la pata de una forma bastante peculiar. Y eso no me lo puedo permitir. Y eso me ha permitido subsistir durante 30 años en este puñetero sector que es de la... Y no lo digo ya por ustedes, sino por otros ámbitos, como por ejemplo los portuarios. Los portuarios que no... A mí digo, son muy portuarios, digo, son mis portuarios, ¿verdad? Después de bregar con ellos tantos años, yo no sé, en fin. Y seguir vivo como sigo. Y que ustedes no me conozcan. Pues digo, eso debe ser algo bueno, ¿no? Pues fíjese, la sentencia dijo, son los titulares. Los titulares son el rey portuario. Tú tenías, ¿verdad? Que bien. Pero, ¿cómo se torció todo, eh? ¿Cómo se torció todo? José Manuel, ¿no? Juan Manuel. ¿Cómo se torció todo, Juan Manuel? Vamos así. Bueno, vamos, ya que tenía todo claro, hicimos el requerimiento, funcionó el requerimiento, se hizo un plan de prevención muy interesante, porque ese plan de prevención además lo que hacía era distinguir distintos espacios portuarios. Empezamos a mirar, a ver, ¿qué espacios portuarios hay? Ah, pues mira, incluso llegamos a coger el edificio de la autoridad portuaria, el edificio de policía portuaria, las estaciones marítimas, por edificio, por titulares de concesiones, que si CLH, que si BOPAC, que si las terminales. Bueno, interesantísimo, interesantísimo. Pero yo no sé por qué, de verdad que no lo sé, o sí lo sé. No lo sabe. Que de repente se tuerce todo. Y entonces me quedo, se me voy a caer tonto porque digo, hombre, después del trabajo, después del interés, después de uno mojarse, después de decir. Y en definitiva, porque yo siempre he tenido la idea clara de que, hombre, la autoridad portuaria tiene muchos medios. Yo soy administración pobre y yo soy administración rica. La administración rica tiene muchos medios, tiene una policía portuaria que, a ver, que tienen medios, ¿no? Pero bueno. Hago un antecedente que es la ley, que de repente yo no sé por qué empiezan las leyes que regulan los puertos a inmiscuirse, a intrometerse, a entrar en los temas de prevención. Vamos, bueno, podrán hacerlo, ¿no? Entonces, la ley 48/2003 de régimen de prevención decía una cosa muy interesante, entra en el barrizal y dice, artículo 132.2. La autoridad portuaria controlará en el ámbito portuario el cumplimiento de normativa que afecta a la admisión, manipulación y administración de las mercancías peligrosas. Eso sí establecido. Pero decía, así como el cumplimiento de las obligaciones de coordinación establecido en el artículo 24 de la ley 39/, que eso lo pueden mirar, que lo decía, que lo pueden mirar, 132.2. Bueno, pues muy bien, pues estupendo. Sí. ¿Cuál es la situación actual? Porque eso se acabó. Y esos buenos propósitos, ese entrar, ese inmiscuirse, eso de arremangarse y decir vamos todos a luchar por la prevención, vamos todos en el mismo camino, ¿no? En el mismo derrotero, que es... Pero todo se torció. ¿Por qué? Porque una ley, la ley 33/2010, que establece una relación, lo cambia todo, radical. Esa relación se recoge en el artículo 65 del texto refundido. Y, bueno, pues de repente dice, corresponderá a los titulares de las concesiones y autorizaciones de cumplimiento de las obligaciones de coordinación de actividades empresariales en calidad de titular del centro de trabajo. Bien, decimos que había otros titulares del centro de trabajo, aparte de la autoridad portuaria, no hay problema, sí, perfecto. Es decir, APMT, dentro de su terminal, hace la coordinación y la hace muy bien. TTI también la hace, BOPAC la hace muy bien, porque tiene un servicio de prevención propio muy avanzado, muy tecnológico, perfecto. Pero luego añade, en los espacios no otorgados, porque yo entiendo que en un puerto hay espacio otorgado y espacio no otorgado, otra cosa. Pero no otorgado, entonces es el consignatario, y aparece el consignatario. El consignatario ya le dan entrada. Que actúe en representación del armador, responderá al cumplimiento de las obligaciones de coordinación durante la maniobra, pero no en un espacio, sino durante unos servicios, unas maniobras, unas funciones. Servicios de atraque, desatraque y fondeo del buque y en general contra la estancia del mismo en el puerto, salvo las operaciones de carga, descarga, activa, desactiva, transbordo de mercancías, entrega, recepción, almacenamiento, depósito, transporte y de mercancías, en los cuales será responsable de la coordinación en la empresa prestadora del servicio, léase empresa activadora. Bien, vamos a ver cómo le damos luz, cómo dilucidamos esto. En la solicitud de coordinación. Espacio otorgado en régimen de concesión o autorización, titular. Punto. Espacio no otorgado,
consignatario, empresa prestadora de servicios, y yo me pregunto, ¿y en los servicios, porque hay más, ¿no? Ustedes saben más que yo de puerto, hay más cosas que se hacen en el puerto en espacios no concesionados, además de carga, descarga, amarre, desamarre, arranque, hay más cosas, ¿no? Hay más cosas, digo yo, pero lo demás será la autoridad portuaria. Hombre, a ver, pues, yo voy por el puerto continuamente todas las semanas a Algeciras, y voy por el puerto y circulo. La regulación de esa circulación, esos espacios, esa historia, en la estación marítima, pues, en el propio edificio de autoridad portuaria. Es que, claro, no puede ser todo, es decir, todo vale, no. Es decir, lo que no sea, lo que no esté tocado en la ley, será autoridad portuaria. Seguimos, pues. Entonces, el consignatario, ¿qué es lo que hace en esta coordinación? ¿Dónde se ocupa? Hemos dicho, maniobras de atraque, desatraque y fondeo del buque. ¿A qué implica esa maniobra? ¿Qué implica? Implica servicios portuarios. Pero el servicio portuario específico, técnico-náutico, es decir, incluye aprasticaje, incluye remolque portuario y amarre de desamarre. Y luego dice, y la estancia del buque en puerto. Yo entiendo que la estancia del buque en puerto implica muchos servicios comerciales, muchos, entre ellos algunos que son tremendamente peligrosos, tremendamente, que me ha llevado 1 año y pico de trabajo algunos de estos servicios. Por ejemplo, el bunkering. El bunkering que se hace en el mismo puerto, cuando estás descargando o cargando el buque portacontenedores, llega la gabarra y suministra combustible. Allí en el puerto. Venga, entonces, con los portuarios arriba, con todo, aquí un festival de empresas y ¡pum! Vaya, suministrando combustible. Bueno, pues eso también entra. Todas estas actividades, y no se incluye el servicio portuario de extracción de desechos generados por los buques, el famoso MARPOL. Pero bueno, pero todas estas cuestiones es el consignatario. Será una responsabilidad al consignatario brutal. Es que tendría que implicar, claro, unos conocimientos, una formación tan brutal desde el punto de vista técnico, tendría que facilitar a la propia empresa concurrente que digamos, desde el punto de vista de la lógica y del raciocinio, no alcanza. A mí no me alcanza. Porque claro, para mí es muy fácil, yo siempre lo digo, el inspector de trabajo tiene una cuestión muy fácil, la vía sencilla y la vía difícil. ¿Qué puedo correr? ¿Cuál es la vía sencilla? La vía sencilla, puedo ponerla a multar como loco, a multar. Oye, aquí, ¿quién hace coordinación? ¿Quién es responsable? ¡Pum! ¡Pumba! Multa que tenía. Y si hay accidente, multa va a borrar. Y ya está, ya has cumplido bien. Todo el mundo dice, oye, bien, tal, ya está, y te quitas el papel de encima y punto. Y otra cuestión es intentar solucionarlo. ¡Ay, amigo! Para crear un procedimiento de bunkering, en el puerto de Algeciras, me costó casi 1 año y medio. Reuniones con los sindicatos, reuniones con Capitanía Marítima, reuniones con la autoridad portuaria, todos juntos, hablando. Julio Berzosa estaba en casi todas, me ayudó muchísimo, como siempre me ayuda, mi amigo Julio, siempre me ayuda, es mi gran ayudante. Y entonces, bueno, pues ese es el tema, entonces se consigue. Eso es el camino difícil, que lleva mucho tiempo, pero el camino fácil es la sanción, eso está más claro que el agua. Seguimos. ¿Cuál es la empresa prestadora de servicio? El otro gran titular de la coordinación, que son, en definitiva, la carga activa, son servicios portuarios, que son servicios al pasaje y servicios de manipulación de mercancías. ¿Y los otros servicios? Porque hay más servicios, señores, hay más. Yo computaba, pues seguro que esto es más, pero aparte del MARPOL, que he dicho antes, están los servicios generales. ¿Qué pasa con los servicios generales? Están los otros servicios comerciales, que los hay. Un restaurante, cafetería, yo qué sé, hay un montón. Servicios de iniciación marítima tampoco se incluyen. Entonces digo, con lo que no contempla la ley, pues bueno, habrá que entender que el titular es su titular natural, que decía la propia sentencia del Tribunal Superior de Justicia y la Baleares, será la autoridad portuaria. Digo yo. Seguimos. Y ahora vamos a seguir rápido, porque no quiero decir cosas, no quiero que se vaya el tiempo. Pasamos rápido, seguimos, yo ya le digo ya cuando... Vale, seguimos. Esto es lo que preguntaba antes, quería hacer una pequeña... el plan de coordinación, simplemente para perfilarlo mejor. En el plan de coordinación de la autoridad portuaria se distinguía esto 5 o 6 supuestos. Yo le añado los barcos, ¿no? Que la instalación utilizada y gestionada directamente por la autoridad portuaria
edificios de administración, policía portuaria, control de acceso. Segundo, instalaciones gestionadas por la autoridad portuaria en cuyo interior se otorgan concesiones y autorizaciones, por ejemplo, estación marítima. En estación marítima, pues hay una agencia de viajes, está la inventaria de lo que venden estos tickets, no sé qué, todo esto tienen concesiones, pero en las zonas comunes es la autoridad portuaria. Instalaciones comunes gestionadas por la autoridad portuaria, por tanto no concesionadas, zonas de paso, de embarque, de carga, instalaciones gestionadas por titulares de concesiones, obras de construcción y barcos. Estos son los espacios que nosotros definimos. Seguimos. Bien, ahora tenemos una cosa muy importante. Tenemos por fin salió, en el año 2013, sale un criterio. Puerto del Estado somete a la Policía del Estado esta cuestión. Oiga, a la vista de la nueva normativa, a la vista del texto refundido y demás, ¿cómo se interpreta todo esto? Díganme ustedes, hagan una lectura. Y es lo que hizo la Policía del Estado. El dictamen 62/2013. Y además he de decir que por este dictamen se rige la propia autoridad portuaria. Y casi todo el mundo, porque no hay otra cosa que yo sepa, ni hay una sentencia que ha arrojado luz sobre esto. ¿Y qué dice de este importantísimo dictamen de la Policía del Estado? Parte de una afirmación general. ¿Qué dice? Con la ley de puertos se ha querido eliminar, o sea, se ha querido, ha habido un esfuerzo, una voluntad, como viene de aquí, hay una voluntad de eliminarla, claro, además lo dice, no lo digo yo, no, la ha hecho una Policía de Estado. Eliminar cualquier atribución autoridad portuaria de la función de control de cumplimiento de obligaciones de coordinación de actividad empresarial, establecido en el artículo 24. Que debe entenderse que pasa a ser una función, ¿quién es la ITSS? ITSS soy yo. Inspección de Trabajo y Seguridad Social, ¿verdad? Vamos a ver. A mí me despista un poco, porque ese control nunca se nos ha quitado, que yo sepa. Siempre hemos tenido... pero bueno, estupendo. Que pasa a ser, como diciendo, ahora, a partir de ahora, vayas al inspector que ocupe este tema. Y especificándose en aras de mayor claridad, en el propio artículo 65, qué plan de portuario corresponde al cumplimiento de las obligaciones de coordinación. Pueden acceder a este dictamen que yo lo he copiado literalmente. Seguimos. Los supuestos que distingue la abogacía del Estado. Primero, prestación de servicios generales. Sí, la abogacía del Estado, afortunadamente, sí recoge los servicios generales. ¿Qué pasa con los servicios generales? Dice, cuando sea la propia autoridad portuaria la que los preste esos servicios con sus propios medios personales y materiales, no hay concurrencia. Claro, ella solamente los presta. Pensemos, por ejemplo, vamos a un servicio general que a usted le resulta familiar, porque le afecta. Prevención y control de emergencias. Lo presta ya sola, la autoridad portuaria, no hay concurrencia. Y si ustedes colaboran en esas actividades de lucha contra incendios, lucha contra contaminación, salvamento, etc., como colaboradores, pues entonces sería su coordinador en la autoridad portuaria. Ahora, si se le encomienda a un tercero esa prestación de servicios que no implique que no afecte en materia de seguridad o no implique ejercicio de autoridad, bueno, si se le da a un tercero, si se le da a ustedes, pues entonces ustedes serán los titulares del centro de trabajo, serán ustedes los pesos titulares, los que asumen la coordinación. Esto es una cuestión curiosa, pero es que las cuestiones jurídicas de verdad, que parecen, ¿qué me estás contando? No, pero luego llegas a un juicio y bueno, es el juez el que tiene capacidad de interpretar y decir cuál es el alcance y determinar qué tipo de función ha desempeñado. ¿Implica el ejercicio de autoridad? ¿No implica el ejercicio de autoridad? ¿Se considera como una calamidad? ¿Una catástrofe? ¿No se considera como una calamidad? ¿Se aplica la ley de prevención? ¿No se aplica la ley de prevención? ¿Se aplica solamente la norma de protección civil? ¿O se aplican ambas normas? Es que no es tan fácil. Seguimos. Segundo, dice la abogacía del Estado. Actividades realizadas en espacio otorgado de régimen de concesión o autorización. Aquí no ofrece duda, porque lo dice la ley clarísimamente. Consignatario y empresas prestadoras de servicios. Seguimos. Actividad específica realizada en espacio no otorgado, el titular de la concesión. Y esto sí, consignatario o empresa prestadora de servicios, que me he confundido. Y dice, en el cuarto lugar, prestación de servicios portuarios. Claro, servicios portuarios que no están contemplados en los capítulos anteriores, en los artículos anteriores. Pues entonces dice algo así del Estado. No, aquí no es la autoridad portuaria, aquí es la empresa prestadora de servicio correspondiente. Yo qué sé, Joaquín, yo qué sé, cada uno dice lo que se le ocurre. Y en el servicio de señalización marítima es la autoridad portuaria. Pero esto dice la abogacía del Estado. Y ya digo que este es un criterio en el cual, aunque no es vinculante y lo que tuviera, pero bueno, es el que rige, ¿no? También. Seguimos. Y luego, en la obra del servicio que cuenta la autoridad portuaria, no vamos a entrar porque... No. Seguimos pronto. ¿Qué supuesto de coordinación? A mí, se me ocurre. Que se puede escapar y ustedes me pueden corregir. Claro que sí, porque yo le admiro muchísimo, no es pelota, no es coba, pero las funciones que hacen ustedes como prácticos, vaya tela. Y digo vaya tela porque yo he tenido que hacerla. Yo no he estado en un barco, en un puente, y dije, no, yo no soy me. Pero claro,
como tengo... Yo recuerdo la primera vez, señores, que yo tuve que ir a un buque a la Monogoya, fue en el año 88. El buque Mar Victoria, año 88. No sé si alguno no había nacido en esa época. Año 88. La primera vez. Y yo las pasé, vamos. Es la cosa de la juventud, un poco la dinero. La lancha, una lancha, no estaba nada preparada, me tuve que ir a la zona de la proa de la lancha haciendo así como un poco equilibrio, buscar ahora, vaya para acá, la escala de plástico, ¡bum! Y metí una escala de plástico. Yo decía, Dios mío, mira lo que he hecho. Pero bueno, y sigo haciéndolo. Y recientemente lo he hecho, a pesar de mis años de canas, porque como yo aplico el MLC, porque dan circunstancias con el MLC 2006, yo le tengo un especial cariño al MLC. Es un hijo. Se ha criado en mis pechos. ¿Por qué? Porque yo lo negocié en Ginebra, lo tengo que negociar, me tocó toda esa gran suerte, y yo hice el MLC, con gente de la Capitanía Marítima, obviamente, Lechuga estuvo allí, y estuvo también gente del ISM, estuvo gente aquí, y estuvimos allí en el equipo y hicimos el MLC. Y luego las circunstancias para traer la vida, una cosa que tú haces, un convenio internacional que tú haces, tú elaboras allí en Ginebra, pues luego te vas a aplicar en Algeciras, pero aplico así, porque en Algeciras van casi todos los barcos a hacer el MLC, o una gran cantidad van allí porque están muy preparados, tienen mucha gente, y bueno, entonces, bueno, pues lo hacemos en Algeciras, yo aplico el MLC, lo cual implica, ¿qué digo para aplicar el MLC? Porque los petroleros, TKI, van a dar monoboya, no atracan, entonces hay que dar monoboya a los saltos, y yo llego un momento que ya no puedo, no, porque yo sé ya que no voy a caer, yo sé que voy a tener un accidente, digo, además yo no es una cuestión de decir, muchas veces digo, pero yo no es una cuestión personal mía personal, sino los más compañeros tampoco, porque no estamos ni preparados, ni estamos formados para hacer esas cosas, ni que no puede ser. Entonces, bueno, pues estamos en esa lucha de hacer los barcos a valor. Por eso digo que le respeto muchísimo, porque su trabajo habitual es hacer esas cosas y para mí implica un riesgo brutal. Las situaciones son embarque, estadía en el barco, o sea, están en el puente con el capitán, asesorándolo, y luego el desembarque. En el embarque, que viene, decía que implica un peligro extraordinario de caída al mar, de aplastamiento de embarcaciones. Desgraciadamente, hace 3 semanas se ha caído un práctico en Castellón, no se ha matado de milagro, por Dios. Ha habido accidentes de todo tipo, ¿no? Entonces, bueno, en este tipo de función, de desarrollo, de actividad, hay una concurrencia de trabajo de la empresa, una de los corporaciones prácticos y otra de las tripulaciones de los barcos que se van a abordar. La concurrencia existe. ¿Existe un centro de trabajo? Sí, porque eso se desarrolla en el agua, no una lámina de agua, que en la zona 2, en la zona de fondeo. Entonces, esa lámina de agua, ¿quién es el titular? Pues el titular es el consignatario. Ahora dejando ya, el titular es el consignatario. Por lo cual, ¿quién tiene que hacer? Seguimos, creo que seguimos, sí. ¿Quién tiene entonces que asumir el liderazgo de las funciones, las obligaciones de coordinación? ¿Quién? El consignatario. ¿Y qué tiene que hacer el consignatario? Pues informarle, pero informarle debidamente de todos los riesgos, informarle de las medidas a adoptar, informarle de medidas de emergencia, asegurarse que tiene la formación suficiente. Es el consignatario. ¿Qué pasa? Que hay un accidente, con el caso del señor del plástico que tuvo el accidente en Castellón, pues supongo que la inspectora, compañera mía, que va a intervenir, pues tendrá que determinar en su momento, en su caso, si estaba hecha la coordinación y en qué condiciones. Porque a mí, es decir, a mí no me vale cualquier evaluación de riesgo, no me vale, cualquier evaluación de riesgo, y cualquier planificación. Ese copia y pega, eso cuando vas a un barco y te encuentras la evaluación de riesgo de una oficina, no, eso no ha tomado tomadura de pelo, tiene que ser, obviamente, el de ese centro de trabajo, los riesgos de ese centro de trabajo, de ese barco, además, a diferencia de otros barcos, de ese especificante que debería contemplarse. Por lo tanto, tenemos que aquí es el consignatario. Seguimos. Estadía en el buque, yo distingo entre pabellón nacional y pabellón extranjero. Imagino que casi todos los buques que ustedes manipulan o asesoran son extranjeros, pabellón extranjero. Pero, bueno, seguimos. En el pabellón nacional, bueno, pues para mí no ofrece ninguna duda. El titular del centro, una vez que está en el barco, ya hay otra concurrencia, están ustedes y está la tripulación del buque. El titular del barco es el lanzador. Pero no solamente titular, sino también es empresario principal. ¿Por qué? Porque la actividad que es práctico y la actividad de la empresa son la misma. La navegabilidad del barco, procurar la redacción del barco. Luego, también es empresa principal y es responsable solidaria. En el momento que tiene un práctico, también ha pasado, accidente, por malas condiciones, por incumplimiento de normativa de prevención, en el barco es responsable el armador del barco. Seguimos. En la estadía, en el caso de un buque extranjero, curiosamente, y a pesar que yo he dicho que yo estuve negociando el MNC en Ginebra y tenía mucha ilusión al respecto, se frustran.
se nos quita, se nos limpia, se nos aparta. El precio del trabajo, un buque extranjero, ¡bum!, fuera. Fuera. Pues nada, fuera. Entonces, ¿quién hace el MLC en los buques extranjeros? La Inspección Marítima. Mis compañeros del alma. Pero bueno, lo hacen ellos y muchas veces dicen ellos, joder, mira, no, tenemos que ser médico de sanidad marítima, tenemos que ser inspector de trabajo y tenemos que ser inspector marítimo. Digo, bueno, pues ha tocado. Es que la norma es así. Entonces, interviene, aplica el MLC, la Inspección Marítima y termina la responsabilidad de la Inspección Marítima. Y ya está. No obstante, les cuento simplemente una cosa, porque es una cosa muy interesante, de verdad que sí. Y es claro, ¿qué pasa? Efectivamente, cuando yo llego a un puerto de Algeciras, lo que primero me di cuenta es, bueno, la situación de concurrencia tremenda, muchas empresas, pero había que hay actividades muy peligrosas. Y entre una actividad peligrosa que salta a la vista, y además por el número de accidentes tremendo, ¿no? Era, sobre todo en aquella época, es la activa. Entonces, claro, tú llegas allí y dices, hay una problemática. Además, yo es curioso porque yo muchas veces cuando a la empresa que yo llevo, hablo con ella, hablamos, nos sentamos y les digo, no sé si te lo he hecho alguna vez, Juan Manuel, probablemente, digo, no quiero accidente en mi empresa. Como si yo asumiendo un protagonismo, pero es como decir, alentando a que no quiero accidente en mi empresa, no quiero accidente en mi empresa, ya está. No, es una declaración, ¿pero eso qué quiere decir? Pues no, ya está, es lo que hay. Pero claro, cuando encuentro la situación con la empresa estibadora con tantos accidentes y que me doy cuenta de que la mayor parte de los accidentes, los estibadores, ocurren a bordo de buques que no reúnen las condiciones de seguridad, buques algunas veces de monocasco, buques de banderas de conveniencia, buques con una cuestión, que yo lo he visto, una cuestión tan técnica, o sea, desde el punto de vista de seguridad, claro, si no hay protección contra riesgo de caída, si no hay protección, porque muchas veces cuando, pues en un bay, que hay huecos que te vas cayendo por el barco, o sea, es una cosa terrorífica. Entonces yo dije, caray, ¿entonces qué pasa? ¿Que no vamos a intervenir en el trabajo? No, o sea, mi patrón, no tengo competencia, legalmente. Claro, legalmente sí, pero yo decía, hay que buscar una solución, Joaquín, hay que pensar. Y yo dije, caray, pues ya lo tengo. De verdad que lo digo, ya lo tengo. Y es, bueno, vamos a ver, ¿quién manda a sus trabajadores ahí? La empresa estibadora. ¿Quién tiene responsabilidad de trabajadores que pertenecen a una sociedad activa, ahora a una CPE, que pertenece a una SAGEP, etc.? ¿Quién tiene la responsabilidad? La empresa estibadora, a la empresa usuaria o a la CPE. Pues no usted no puede mandar a sus trabajadores donde le dé la gana. Ya está. Digo, o sea, digo, no, pero yo no puedo decir a la empresa estibadora, puedo intervenir en las condiciones materiales de ese barco y no puedo obligar a ese barco a que adopte no sé qué, no puedo hacerlo. Digo, sí, pero usted puede hacer dos cosas. Una, ir primero al barco y ver si reúne condiciones. Dos, si no reúne condiciones, no mandar a sus estibadores. Y empecé por esa vía. Y la verdad, una satisfacción, a mí se me pone el pelo de punta, y perdón que eso diga, cuando ese criterio que yo he seguido una y otra accidente, muchas actas me las tumbaron, pero aquí llega una, digo yo, importante sentencia, lo que me afecta del TSJ Andalucía de 2016, que acoge mi tesis, Dios mío, de mi alma, no puede ser, digo, qué bien, la acoge. Dice, la obligación de coordinación y de colaboración en la aplicación de la medida de seguridad no se puede atribuir en exclusiva al empresario principal, ya que la empleadora es la primordialmente obligada a garantizar, o sea, principal dice del buque, ya que la empleadora es la primordialmente obligada a garantizar la seguridad de los trabajadores de sus servicios, debiendo vigilar efectivamente que la prestación de servicios se desarrolla de forma segura, para seguir enlazar, de forma segura, y cualquier infracción que se observe debe motivar el requerimiento de que se subsane por el responsable de su omisión y la paralización de los trabajos hasta que ello no se produzca. Y lo está aplicando, porque además había una sentencia del TSJ en Asturias del 2018 que recoge exactamente lo mismo, y otra de 2016. Para mí esto ha sido un hito que yo pienso, a no ser que hubiera, porque yo sé que la sentencia del Tribunal del TSJ se ha leído mi acta porque se está pronunciando sobre un accidente que yo interviene y recoge las mismas. Entonces, bueno, pues si un poco con la imaginación o con la intención de ver la norma hasta dónde podemos apurar la aplicación de la norma, con lo cual eso implica, esto crea un precedente muy importante para ustedes, para los prácticos, porque en el caso de que sufran un accidente a bordo de cualquier barco, van a ser todos responsables, el armador, pero también la corporación de prácticos, también la corporación de prácticos. Seguimos. El desembarque lo mismo, vamos a ir un poco más. Servicio público para que no se me quede esto en el tintero. Bueno, la cooperación con la autoridad portuaria y administración marítima, lo hemos dicho antes, en extinción de incendios, lucha contra la contaminación, la función, otra muy importante función que desempeñan los prácticos del puerto y que, que están contempladas en la normativa y que constituyen un servicio general. Seguimos. Bueno, esto es la definición de servicio general, lo mismo. O sea, la autoridad portuaria va a desempeñar los siguientes servicios: prevención y control de emergencias, en los términos establecidos por la normativa sobre protección civil,
en colaboración con la administración competente sobre protección civil, prevención y extinción de incendios, salvamento y lucha contra la contaminación. Es decir, aquí abordamos un mundo diferente, un mundo paralelo. No es exactamente un mundo que está dentro de las funciones normales del ámbito laboral, sino estamos ya en otro ámbito. Hemos saltado a otra esfera, al servicio público de protección civil. Entonces, estamos aquí. Y aquí es donde se pretende que los prácticos tengan también una función. Seguimos. Dice, claro, de acuerdo con la legislación vigente, y en este ámbito la autoridad portuaria elaborará un plan de emergencia interior para cada puerto que gestione. Seguimos. La normativa aplicable, por tanto, en este caso será, porque lo dice la propia texto refundido, es la normativa de protección civil. Es la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, que dice un servicio público que protege a las personas y viene garantizando una respuesta adecuada ante los distintos tipos de emergencia y catástrofe. Seguimos. Hay una norma básica de protección civil, que se sabe con Real Decreto, en el cual pues, se establecen pues, las directrices básicas para identificación de riesgos, de emergencia, actuaciones para gestión integral, contenidos mínimos y los criterios generales para la elaboración de los planes de protección civil. Seguimos. Este Real Decreto establece en la norma básica de protección, dice cuáles son los establecimientos, dependencias y espacios que originan esos riesgos de emergencia. Y entre ellos, casualmente, anexo 1, como no podría ser menos, incluye a los puertos de interés general con uso comercial y su uso complementario. Seguimos. Por lo cual, los siguientes son razonamientos lógicos, porque la ley suele ser lógica. Entonces, a continuación no dice, pumba, sigue. Por lo cual, ¿eso qué implica? Pues que estos centros, estos espacios, estos puertos tienen que tener un plan de autoprotección. Como llamémoslo de plan de emergencia interior. Plan de autoprotección. Que es el documento que establece el marco orgánico funcional previsto para un centro, establecimiento, espacio, instalación o dependencia con el objeto de prevenir y controlar riesgos sobre las personas y los bienes y dar respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencia. Seguimos. ¿Qué implica? ¿Qué debe este plan de autoprotección? Muchas cosas. Muchas cosas. Entre otras, la identificación, análisis y evaluación de los riesgos. Identificación, cuantificación y biología de las personas tanto afectadas a la actividad como ajenas a la misma. Seguimos. Hay que evaluar ese riesgo. Hay que hacer un inventario de todos los medios humanos, materiales que se tienen para luchar, para afrontar las emergencias. Seguimos. Hay que formar a las personas que intervienen. Es decir, es una cosa muy sencilla, pero si interviene, si va a intervenir, y de hecho interviene. De hecho, he preguntado brevemente antes de entrar y ha intervenido casi todo el mundo. Todo el mundo ha intervenido. Entonces, obviamente hay que tener formación. ¿Cómo se va a meter en un incendio, en un tema tan tremendo, sin tener una formación? Entonces, hay que formar a esa persona, formación teórica y práctica, de personal asignados. Y definir, proveer y gestionar los medios de recursos económicos necesarios. Todo eso es obligatorio de hacerlo. La implantación, porque eso hace el plan de autoprotección. Seguimos. Hay que hacer simulacros, porque el simulacro es una forma de verificar cosas. Yo también llevo Navantia, y yo les digo que yo a Navantia le exijo la realización de simulacros, y lo hacen casi todos los meses. Y además, tienen tal práctica, es alucinante. Ustedes van, por curiosidad, si tienen esa opción, de ir a un simulacro, Navantia, de un barco de construcción naval, que un señor, generalmente, bueno, es un muñeco, ¿no? Lo ponen allí, en la sala de máquinas, cerca de la sentina, en el último lugar del barco. El tiempo que tardan en rescatar a la ambulancia y los bomberos son, la cuestión es que poco más de minutos. O sea, pero eso es un adiestramiento que es necesario. Hay que hacer ese adiestramiento. Que se imagina que hacen los bomberos igualmente, ¿no? De todo el personal, la suficiencia de los medios, adecuación del procedimiento de actuación. Seguimos. Incluso es curioso que el pliego de condiciones particulares de practicaje también hace referencia a esto, ¿no? Se exige que los medios humanos y mínimo de cualificación, que el personal deberá conocer los medios de lo que pone la empresa actividad laboral de salvamento, extinción de incendios, lucha contra la contaminación, prevención y control de emergencia, su localización y su entrenamiento. Seguimos. Seguimos esto, porque esto es más específico. No, atrás. Además, si hay algún incumplimiento en cuanto al plan de autoprotección, en cuanto a normativa de protección civil, si hay algún incumplimiento, si no se hace lo que se ha dicho, eso es perseguible, porque si es una infracción leve será el subdelegado del gobierno, si es grave la Dirección General de Protección Civil, y si es muy grave se perseguirá y se sancionará por tal. Es decir, son cuestiones que hay que obligado cumplimiento, la formación, el entrenamiento, la disposición de medios, etc. Seguimos. Y ya para ir acabando. Yo, bajo mi prisma y punto de vista, los trabajadores de la corporación de prácticos son trabajadores, son los prácticos y son las tripulaciones, los que pueden estar afectados por estos riesgos, ¿no? Dejando al margen la persona administrativa.
Los servicios públicos prestados son en la práctica habituales, ¿pero por qué? Hombre, es verdad que las emergencias no se dan todos los días, vale, pero cuando se dan, ¿quién las atiende? ¿Quién? Los prácticos. Pero vamos, ¿quién más? ¿Hay más? ¿Puedo elegir a alguien más? Las que se producen en las aguas, en zona 1, zona 2. Vale, no, pero no van, las aguas. Salvamento marítimo. ¿Perdón? Negativo. Pero no pueden hacerlo. Sí. Estamos hablando de qué medios hay. Salvamento marítimo podría hacerlo si no tuviera tantísima área de actuación que sobrepasa diferentes el territorio de España. Tantísimo. Dentro de aguas jurisdiccionales, zona económica exclusiva, si no tuviera tantísimo. Pero fundamentalmente lo que va a ocurrir, lo digo por experiencia. Un incendio no hace mucho. Además fue en un buque que portaba buceadores en Algeciras. ¿A quién llamó Julio Berzosa? A los remolcadores y para allá para pagarlo. O sea, generalmente son. Que punto de emergencia es habitual que se logra a quien está disponible. Eso es verdad. El artículo es verdad que dice el artículo 3.2 que excluye su aplicación la función pública, ustedes todavía no son funcionarios, de servicio operativo de protección civil y peritaje forense en los casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública. Seguimos. Los prácticos no son funcionarios públicos y en este ámbito cooperan con la Administración Marítima Portuaria. La actividad que se puede encomendar es de alto riesgo: salvamento, extinción de incendios, contaminación de emergencias. En el desarrollo, en la operativa de estas actividades no resulta de aplicación la Ley 31/95. Seguimos. No obstante, y esto son ya realmente conclusiones, hay un principio general de aplicación de la Ley de Prevención de Riesgo Laboral. Un principio general que solamente admite, en situaciones muy puntuales, admite que no se aplique. De grave riesgo, catástrofes naturales, tecnológicas, atentados, en el cual se puede haber una calamidad, es decir, que puede haber afectado unos sectores importantes de población. En estos casos no se aplica y parece también que tiene su lógica que no se aplique, porque se le da una prioridad a la salvaguarda de la vida de una ciudadanía, de un importante contingente de ciudadanía. Seguimos. Pero, una cosa es, bajo mi punto de vista, bajo mi prisma, es que en el desarrollo de esa operativa no se aplica la ley de prevención. Una cosa es que en el plan de autoprotección se contemple la formación, el simulacro, etc. Pero yo entiendo, y de verdad que lo entiendo de corazón, y es la evaluación de riesgos. Si es una actividad que se prevé que trabajadores la van a desempeñar, se prevé la desempeñar, lo lógico y natural es que en la evaluación de riesgos se diga: mira, estas son las funciones que van a desempeñar ustedes, estos son los riesgos de estas cuestiones, estas son las medidas para evitar estos riesgos. Pero se identifique también, pero ustedes también van a poder desempeñar estas funciones de colaborar en la protección civil, de emergencia, de lucha contra incendios, van a poder, y por lo menos debe ser evaluado ese riesgo, sin perjuicio de que en la operativa no se aplique la ley, ni se aplique la norma de coordinación. Pero por lo menos tenemos previsto y dar una formación desde el punto de vista preventivo a esos señores, porque lo que tú no puedes hacer es mandar a la gente a la guerra sin medios, sin armas. Es que no puedes hacerlo. Entonces, por lo menos, formarlos. Decirle cuál es la capacitación requerida para esto. Y la instrucción adecuada de dotación de equipos de protección, tanto colectivos como individuales.